Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi nuevo programa llamado Memorias y Músicas. Soy José Leonardo Alberto, y gracias, les comento para los que no me conocen, cuál es el objetivo de este programa. El objetivo o la introducción de este programa es recordar la nostalgia de los grupos de rock, de las grandes bandas de rock de El Salvador, principalmente de la década de los 60, o llamada la época de oro, o la época dorada, o las buenas épocas. Personalmente comencé en mi perfil de TikTok, que aún lo tengo y llamado Memorias y Música, porque siempre sentí la necesidad de dar a conocer un poquito de la historia o hacer un recordatorio de la historia musical de las décadas de los 60, principalmente de nuestros grupos de rock, de las grandes bandas, llámense los Mustang, los Lover, Hielo Ardiente, los Supersónicos, los Kyria, los Christian, etcétera. ¿Cuál fue la necesidad de hacer este programa? Bueno, en primer lugar, lo heredé de mis dos hermanos mayores, ¿verdad? Ellos se fueron a los Estados Unidos como muchos miles de inmigrantes, pero ya por los años 60. Estoy hablando de hace alrededor de 55, 65 años atrás, ¿no? Entonces, en aquella época, yo tenía alrededor de 6 años, 7 años, y heredé el gusto o el oído musical que ellos tenían. Claro, el primero le gustaba mucho la música de rock and roll, ¿verdad? Que se introducía en los años 50 a través de Elvis Presley, Bill Haley y los Cometas y otros, ¿no? Posteriormente, mi otro hermano le empezó a gustar la música y ya de los conjuntos de rock de El Salvador, ¿verdad? Como les estaba mencionando, como los Lovers, los Christian, los Mustang, etc. Él también viajó alrededor de 1968 y me heredaron un pequeño radio de amplitud modulada. Recuérdense que en esa época no había todavía frecuencias moduladas y eran unos radios que solo tenían apenas un parlante, pero yo disfrutaba escuchando la música. Entonces, cuando ellos viajan, me regalan el radio, me pongo a escuchar la música y empecé con algunos conjuntos de Sudamérica, de México, de Venezuela, y posteriormente me empezó a gustar la música de los grupos de acá. Ya por 1968-69, que ya estaba ya por quinto, sexto grado, empezaron a formarse los primeros festivales de música que organizaba el Ministerio de Educación y se llevaban a cabo en los círculos estudiantiles de San Salvador, Santana o San Miguel. Ahí tuve la gran oportunidad de conocer a cantantes como Óscar Olano, como Juan Ramón Crespo, como Tony Delgado y varios más, ¿verdad? Y más me empezó a gustar la música y me llamaba la atención y escuchaba y le ponía atención a las letras de las canciones. Algunos de ustedes me van a decir, no había música propia, no habían creaciones de escritores o compositores nuestros. La mayoría hicieron cover, pero también cuando hacen los covers hicieron muchos arreglos, tanto de música como de la traducción del inglés, principalmente al español, porque recordemos que la década de 1960 fue una década convulsionada desde los comienzos de la Guerra Fría, ¿verdad? Asesinato del presidente Kennedy, racismo en los Estados Unidos, comienza la guerra de Vietnam, por 1969 el Apolo 11 llega a la luna. Hubieron muchos cambios, ¿no? Y los jóvenes, como siempre, un poquito rebeldes, ¿verdad? Se oponían a estos cambios que habían en el mundo, cambios políticos, de dictadores, etcétera, regímenes militares en la mayoría de países latinoamericanos. Pero había una necesidad de estos jóvenes, ¿verdad?, de componer música, de tocar música, y empiezan a surgir también los locutores, o llamados también disc jockey. ¿Y quién comenzó con esta aventura? Comenzaron, por ejemplo, el gran Tito Carías, ¿verdad?, que murió muy joven, a la edad temprana de 30 años, y comenzó también Leonardo Heredia. A ellos se les debe la gran motivación para que esta gente pudiera difundir su música. Recordemos porque también los canales de televisión eran pocos y la señal no era de tan buena calidad, lo mismo en la radioemisora. Algunos de ustedes me pueden decir de que la primera radio juvenil que se hizo en el país fue Radio Femenina, pero no fue así. La radio femenina se inauguró en febrero de 1966, pero 2 años antes ya YSU
Había otra radio también que se llamaba Radio 10, que las comandaba Tito Carías, ¿no? Comenzaron con los primeros programas juveniles, ¿verdad? Y a él se le atribuye haber traído el nombre de jockey que existía en los Estados Unidos, que eran prácticamente pinchadores de discos o montadores de discos o ponedores de discos, ¿no? Pero el concepto entre lo que es ser locutor y ser jockey hay algo de diferencia. El locutor era como que tenía un guión pregrabado que le entregaban los jefes de redacción de la radio o los directores de la radio, ¿ves? Entonces el concepto y el formato de un locutor era un poco más serio. En cambio, a Tito Carías se le ocurrió, obviamente porque se había dado cuenta a través de las revistas norteamericanas cuál era la diferencia entre un locutor y un DJ, y él le quiso dar el concepto juvenil. Entonces dijo, ok, los DJs van a hacer lo que vamos a programar la música, vamos a hacer comentarios de los artistas, de las canciones, vamos a tener una interacción nueva con los jóvenes. Y no olvidemos que la única comunicación que había antes era un teléfono. Y también los teléfonos eran malas señales. Sin embargo, unos 2 que 3 por ahí jóvenes y lograban contactar a través de la radio y les hacían preguntas. Entonces el DJ se esmeraba más en investigar la historia de esa canción o alguna que otra anécdota, ¿no? También Tito Carías se le atribuye que él organizó los primeros festivales de las canciones, ¿verdad? De manera primitiva, ¿ya? De manera inicial, pero aún así, en 1965 comenzó esto. Como yo les decía, pues Radio Femenina se fundó con la filosofía de que iba a ser para el sector de la mujer joven, donde se iban a dar recetas de cocina, se iban a dar consejos de cómo hacer algunas costuras, ¿verdad? Otro tipo de consejos de cómo vestir a la moda, etc. Y vino la propietaria, ¿verdad?, que era de apellido Palomo, ¿verdad? Dijo, vamos a ver cómo es el comportamiento, 1966, pero vio que no cuajaba la idea de que esa radio solo fuera específicamente para la mujer. Entonces ella, preocupada, dijo, no, este concepto no está funcionando. Viaja a Guatemala, a la ciudad de Guatemala, y ella estaba trabajando, el gran Leonardo Heredia, una persona de origen mexicano salvadoreño. Su padre era mexicano, su mamá salvadoreña, nacido en Salvador, ¿no? Que era una persona joven, apenas él tenía creo que 28 o 29 años, y lo habían contratado en la ciudad de Guatemala para fundar la primera radio juvenil de todo Centroamérica. Ahorita no recuerdo el nombre de esta radio, pero él comenzó ese proyecto en la ciudad de Guatemala, se dio cuenta esta señora propietaria de la radio femenina y le dijo, mira Leonardo, que por cierto Leonardo Heredia dice que eran primos. Le comentó cuál era el concepto que tenía acá de la radio femenina, pero que no pegaba, era como lo que ella quería, no levantaba audiencia, y que quería pues que Leonardo Heredia viniera a ponerle su toque, ya que veían que estaba funcionando la radio en la ciudad de Guatemala. Viene Leonardo Heredia, le gustaban siempre todos los retos y se trae consigo a un gran amigo que estaba allá, el joven aún llamado Guillermo Maldonado, o conocido en el medio como Willy Maldonado, también otro aventurero. Se vienen para acá, le dan otro concepto a la radio femenina, ¿verdad? Empiezan a introducir, ¿verdad?, otros cambios, ¿verdad? Y se jalan también al gran Tito Carías. Claro, a todo esto Tito Carías estaba trabajando como DJ de la radio YSU, de la radio 10 que había fundado. Él estaba metido en la producción de algunos discos. Él hacía también arreglos artísticos. Él hacía caricaturas. Él hacía de todo, Tito Carías. Que por cierto murió, como les digo, a la temprana edad de 30 años. Pues ven, ya estaban estos tres caballeros, estos tres jinetes ahí en la radio femenina y comienzan a darle vuelta. Y empezó a tener, como le llaman los americanos, mejor rating, ¿verdad? Pero ya no tenían nada que ver con el concepto femenina. Empiezan a programar Willy Maldonado la primera canción en amplitud modulada, AM. Acuérdense, la frecuencia era bien corta la que había. Pasan los años, vean, y empiezan a darse cuenta de que había una gran ebullición de grupos musicales de rock naciendo. Al principio les decía, comenzaron los Mustang, los Lovers, los Kiria. En la zona oriental comenzaron los Vikis de Usulután, comenzaron los Apaches también en Usulután. San Miguel, empezó el grupo San Miguel, al año siguiente se cambió como grupo Hielo Ardiente y otros. Pero en Santana estaban los Cristian, había una gran evolución también de solistas. Entonces vienen estas personas, ¿verdad?, que estaban allí guiando el timón
de radio femenina y se les ocurre también hacer más festivales. Buscan al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación organiza los primeros festivales en los círculos estudiantiles, como les mencionaba anteriormente, y comienza aquello. Claro, algunos de los que me están escuchando o viéndome pueden decir, ok, la mayoría de las canciones que ellos grabaron o tocaban eran cover, que eran copiones. En mi perfil en TikTok me envían los comentarios y me dicen más de lo mismo. Yo pensé que todas las canciones que ellos grabaron eran originales y que estuvimos engañados durante 50, 60 años pensando que esas canciones eran de ellos. Ejemplo, el grupo tremendo llamado Hielo Ardiente grabó varias canciones. Grabó 2 LP o 2 discos de larga duración en los cuales incluyeron temas, por ejemplo, como Señor, del gran cantautor catalán llamado Joan Manuel Serrat, y grabaron también El Bardo, composición de otra persona extranjera, pero le hicieron excelentes arreglos, ¿verdad? Willy Chávez, que era el que tocaba el bajo y casi que el manager, era el mil uso del grupo San Miguel y posterior Hielo Ardiente. Si ustedes escuchan esas 2 versiones con 2 grandes arreglos que les hace, son excelentes. Tenía un gran mérito. Y sobre todo, ninguno, me atrevo a decir, casi que aseguro, ninguno de los 28 o 30 grupos musicales de la década de los 60 tenían instrucción musical, o habían ido a conservatorios de música, o habían recibido un bachillerato en música. Me atrevo a decir que todos tenían ese gran don. Imagínense que solo el bajista del grupo Los Vikings tenía la asombrosa edad de 11 años. ¿Claro? Y el cantante y voz líder de Los Vikings, Relberto Trejo, tenía apenas 19 años. En promedio, ya se imaginan las edades que tenían el resto de los grupos. Yo creo que no sobrepasaban los 24 o 23 años. Su mérito lo tenía. Pero siempre me están enviando comentarios al perfil de TikTok diciendo de que hemos sido copiones y que no ha habido creatividad y que aquí no ha habido gente que ha grabado música original. Claro que lo han hecho. El problema es que si queremos sobrevivir, hablando mercadológicamente, ¿verdad?, tenían que grabar covers. Y eso nunca ha sido un pecado. Uno de los grandes intérpretes mexicanos, el gran Luis Miguel, la gran mayoría han sido covers. Han hecho excelentes arreglos, ¿verdad? Él se ha paseado de la música de los boleros a la música de rock and roll, a la música de balada, y es un excelente intérprete, un excelente artista. ¿Bien? Y yo creo, y me atrevo a decir, que él quizás nunca ha creado una canción que sea propia. Sin embargo, no se le quita el mérito. Es un gran artista. Pues aquí también lo han habido. Y así como le dije, por ejemplo, el grupo de los Kyrios, con la voz líder de Tony Delgado, pues, compusieron 2 excelentes canciones de las que yo me atrevo a conocer. Una que se llamaba Incomprensión, otra que se llama El Viaje. Los Lovers, al mando de Juan Ramón Crespo, compuso una de las mejores canciones de todos los tiempos en Latinoamérica llamada Camino de Hormiga. Creo que la hemos escuchado. Y algunos las escuchamos y pensamos que son de otros países, pero no es así. A raíz de todos los comentarios que me mandan, y por cierto, los invito a los en vivos que hago normalmente los días jueves y los días sábados a las 7 de la noche en la plataforma TikTok, tal vez no puedan acompañar. También voy a realizar en vivos y voy a tratar de hacer podcast en mi nuevo programa en la plataforma de YouTube. Pues bueno, en los comentarios que me envían me dicen, mira, pero no solo estos conjuntos existieron. Y tú sabías, me dice, que en San Miguel existieron estos, que en Sultán existieron otros. Y ciertamente aquí estamos para aprender, ¿verdad? Aprenden tanto ustedes como aprendo yo. Y me doy cuenta que no solo existían estos grupos, como él mencionaba, ¿verdad?, como los Supersónicos, como los Super Twister, como los Lovers, como Hielo Ardiente, como los Cristas. Hoy resulta que en Usulután hubieron otros grupos, que en San Miguel hubieron otros grupos. Y ahora en Santana
hubieron unos excelentes grupos. Entonces, yo siento de que hay como una ingratitud para otros grupos que no se pudieron mercadear, que no tuvieron la oportunidad de subir a los mismos niveles que estaban los demás. Yo personalmente no conocía a uno de los grupos de los cuales voy a hablar esta mañana, este día, que son llamados Los Rebeldes de Santa Ana, o simplemente Los Rebeldes, que se crearon allá por 1967, donde todo el mundo estaba creando grupos musicales. Y ahora me entero, por ejemplo, que esta banda, que estaba formada por Ricardo Alfonso Girón como la voz líder, primera guitarra, estaba José Luis Hernández también en el bajo, estaba Ricardo Guzmán en la batería y estaba Santiago Girón en la segunda guitarra, hermano pues de Ricardo Alfonso, y estaba a los teclados Miguel Ángel Zelaya. Una gran banda que casualmente, a raíz de los comentarios que me están mandando en mi perfil de TikTok, me doy cuenta que también hay poca información de este grupo Los Rebeldes. Pero no sé si ustedes sabían, y tal vez los que son de mi edad y son oriundos de Santa Ana y viven y me están viendo en otros países, van a decir como no, yo había oído de él. Porque me doy cuenta en los pocos comentarios que hay pues en información en las plataformas. Este Ricardo Alfonso Girón fue uno de los mejores compositores jóvenes de esa época, que arreglaba canciones y creaba canciones. Y comenta su hija, ¿verdad?, llamada Denise Flores, que él compuso alrededor de 35 canciones. Imagínense. Quiere decir que no eran copiones, que también tenían sus composiciones originales. El problema es que no les daban oportunidad de grabar esas canciones, sino que los covers, porque los estudios de música, los estudios de grabación, ustedes saben que dependen de eso también, de las ventas de los discos. Sin embargo, dos grandes canciones originales de Ricardo son La Borreguita y son Nada. Que por cierto, esta canción llamada Nada, yo la había escuchado años antes. Y en mi mente corta pensaba de que era de un grupo mexicano. Pero resulta que el compositor fue Ricardo Alfonso Girón. Una de las anécdotas trágicas de las que le voy a comentar de esta banda, ¿ven? Recuerden que también las bandas no tenían muchos años de duración, en esa época duraban entre 4 o 6 años. Pues allá por 1980 ya había pasado 10, 12 años de que se habían fundado, y Ricardo Alfonso Girón viajaba con su esposa en su vehículo, según dicen era un Volkswagen o 8 como se les conoce, allí en Santa Ana, cerca de una cancha de fútbol, y se cruzó en un enfrentamiento armado entre la guerrilla, extinta la guerrilla, y el ejército, y fueron tiroteados y ahí murieron a la edad de 40 años. Se truncaron, imagínense la creatividad de él, pues. Entonces hay cuestiones que son trágicas de los grupos musicales, ¿verdad?, que no conocemos, pues. Pero también hay cuestiones lindas de estas canciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta música? De nuevo, hacer un reconocimiento a estos grupos. Y si alguien de los que me están viendo o me están escuchando trabaja en alguna radio, son DJs, son locutores, programadores o son directores de radios, pues, y están viendo este programa, sería interesante pues de que todos ayudáramos de nuevo a reconocer a nuestros grandes talentos. Llámese talentos de gente que grababa cover, gente que hacía arreglos o gente que grababa sus canciones propias. Porque ¿de qué sirve que estemos haciendo reconocimiento cuando las personas ya están fallecidas, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos que tomar en cuenta. Esta canción llamada Nada, que él compuso, según cuenta la hija de Ricardo Alfonso Girón, él se inspiró en el fallecimiento de su mamá. Y él sintió una profunda depresión y tristeza, y a raíz de eso compuso la letra de esta canción. Entonces ustedes la van a escuchar, un fragmento de ella, si me lo permite, pues muchas veces el algoritmo de YouTube por los derechos reservados, ¿no?, van a escuchar un fragmento de esa canción y posteriormente van a escuchar otro fragmento de otra canción que él también la grabó llamada La Borreguita. Que algunos de la gente que me escribe me dice, yo me recuerdo cuando estaba niño
Yo cantaba esa canción en el kinder, la cantaba en 6º grado. En mi casa se oía, pero nunca sabíamos de quién era y pensábamos que era de origen extranjero, mexicano, venezolano, colombiano. Y resulta que era de Ricardo Alfonso Girón. Se le habrá dado el mérito, el reconocimiento económico, sobre todo, a los herederos de este legado de este muchacho Ricardo Alfonso Girón. No sé, lo desconozco. Si alguien de los que me están viendo lo dicen, sí, cómo no, se les ha hecho el reconocimiento. Que bueno, coméntenlo. Por eso sí, me gustaría que siempre me manden todos los comentarios y en la medida que pueda, yo se los voy a estar tratando de responder. Porque de esa manera crecen ustedes y crezco yo por la historia y la nostalgia de todo nuestro grupo, ¿no? También me están escribiendo y me dicen, ¿y cuándo vas a hablar de Pablo Ríos? ¿Cuándo vas a hablar de Tony Acosta? ¿Cuándo vas a hablar del grupo Los Gualos? Me dicen de la Banda del Sol. Yo siempre le he dicho en la plataforma de TikTok, en el perfil, de TikTok, de que estoy tratando de llevar una línea de tiempo, comenzando por los años 60 y después me voy a pasar a los años 70, 80 y voy a tratar de mantenerme por ahí. También voy a tocar historias de la grande orquesta nuestra, como Lito Barrientos, Paquito Pallavicini, American Brass y otras, ¿no? Entonces, los que somos de San Salvador creíamos que solo estos grupos existían, pero me estoy dando cuenta porque existieron también en Santa Ana otro gran grupo que se llamaban los Comets o los Cometas. En Sonsonate la compañía 10 estuvo. Pero como recordemos que en el Gran San Salvador le quedaba cerca a estas bandas y se movían más rápido en los festivales, se movían también los invitados más rápido a algunas fiestas o a algunos otros concursos que los invitaban. Y a los otros les costaba más. Recuerden, en los años 60 ¿no? Las carreteras no eran las mismas, no habían las repetidoras de radios que le daban cobertura a todo el país. Entonces a ellos les costó más. Y también no había gente como que los impulsara, promotores. Yo tenía entendido que en Santana solo existían los Christian. Y con una de las canciones más famosas que se llamaba Yo ya me voy para Santana, que era un cover de los Jackson 5. Entonces en este programa llamado Memorias y Música le voy a estar dando bastante información. Tal vez no es la totalidad de la información de todos los grupos, pero voy a tratar de dar algo y algunas anécdotas o historias, ¿verdad?, de cómo fueron las grabaciones de ellos, cómo les costó grabarlas, cómo les costó mercadear sus discos de 45 revoluciones y sus discos de 33 revoluciones o llamados larga duración, y cómo sufrieron todos ellos y por qué también se desarmaron tan rápido esos grupos. Bueno, Luis López, llamado el Monseñor de Rock, en su grupo de los Supersónicos, él dice que solo duraron 5 años. ¿Por qué? Porque se creyeron las divas y todos querían mandar en el grupo porque ellos habían alcanzado un nivel de fama bastante elevado. Entonces se fue perdiendo el liderazgo que tenía la persona que comenzó el grupo. Y otro por razones económicas también. O lo que cuenta Willy Chávez, el que yo les digo que comenzó con el grupo San Miguel, que por qué duró tan poco con ese nombre ese grupo. Duró solamente 1 año. Y él comenta en una de estas tantas entrevistas que la persona que les proporcionó todos los equipos de sonido y el primer dinero para tener un transporte y para tener su vestuario, no les quiso reconocer un poquito de aumento de dinero. Y él le dijo, esta persona que era dueña de todos los equipos, a ti, Willy, te puedo reconocer un aumento de salario, a los demás no. Así que solo a ti sí te puedo reconocer. Vino él y se molestó y dijo, o es a todos o es a nadie. Y tomó la gran decisión de entregarle todos los equipos de sonido, incluyendo la guitarra, los teclados, etcétera, ¿no? Y se regresó triste a su casa. Imagínense, una anécdota que uno no conoce, solo conoce la música, cómo se grabaron. Y por cierto, con el grupo San Miguel solo lograron grabar un LP, ellos grabaron 2. Pero fue más exitoso el segundo LP, ya grabado como Hielo Ardiente. ¿Por qué el cambio de nombre a San Miguel a Hielo Ardiente? Obviamente habían derechos reservados según él pensaba. Y dijo, no quiero tener problemas con el que creó ese nombre. Entonces les dijo a los demás de la banda que qué nombre le iban a poner.
Hicieron una tormenta de ideas. A uno de ellos le ocurrió hielo y a él se le ocurrió la palabra ardiente. Unieron eso y dijeron, se va a llamar hielo ardiente. Qué bonito, ya estaba el nombre. Pero ¿y ahora qué hacemos? Solo somos nosotros, no tenemos equipo. Pero ¿qué va a pasar? Él, como tenía una mente privilegiada, vino otra persona y le dijo, mira, a donde el ingeniero fulano de tal, una persona de familias influyentes en San Miguel, y él te puede ayudar. Se presenta a él, le comenta el proyecto que él tenía de volver a arrancar el grupo y le dice, ¿cuánto dinero necesitas? 1967-68. 10,000 colones, le dicen. Hay que traducir cuánta plata sería ahora, el equivalente, pero era bastante plata. Fue ambicioso cuando le dije esa cantidad, dice Willy Chávez. ¿Para qué crees el dinero? Necesito comprar desde baterías, le digo, instrumentos, guitarra, teclado, le digo, amplificadores, necesito eso, necesito comprar un transporte y necesito pagar los vestuarios y hacer un poquito de promoción. Le vio la necesidad, le vio la motivación, este mecenas, ¿verdad? Y le dijo, aquí está el cheque, te lo voy a entregar y me pagas el dinero como puedas. Él contento empieza a comprar todos los equipos y empieza a hacer los arreglos. Pero en ese entonces le dice Willy Maldonado, mira Willy, ibas a grabar una canción. Le dice, y quien cantaba era Willy Chávez. Y Willy Maldonado le dice, ya escuché, le digo, cuando ya estaba en el estudio de grabaciones, pero esa voz que tú tienes no pega para esta canción. Que era la canción El Bardo, que creo que todos la conocemos. Con el respeto que te tengo y el cariño que te tengo, le digo, dedícate mejor al bajo, a tocar el bajo y hacer arreglos musicales y composiciones. Y búscate otro cantante. Y mire qué bonito. Se va Willy Chávez a San Miguel. Había un conjunto que estaba emergiendo en San Miguel, más pequeño que ellos. Escucha al cantante. Y resultó que era el gran cantante Julio Páez. Y le dice, mira, con este grupo no vas a ir ni siquiera a la ciudad de Moncagua, no vas a salir más lejos. Venite con nosotros, tengo un proyecto ambicioso. Lo convence a Julio Páez, lo llevan a hacer las grabaciones preliminares al estudio que tenía Willy Maldonado y dijo Willy, esto es el cantante que necesitan ustedes. Y miren qué fórmula más mágica la que tuvo Hielo Ardiente, ¿verdad? Grabando Señora, El Bardo, Rumba Rumbero y otras canciones que se me han ido de la mente, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, uno escucha las canciones y dice, qué bonita esta canción, qué bonito esto, cómo le quedó el arreglo. Pero no saben todo lo que cuesta pues, armar todo eso. Y sufren. Los Supersónicos cuando grabaron su segundo LP, que fueron casi de los pocos que salieron fuera del país a grabar a México, sufrieron un tremendo accidente de vehículo, quizás ustedes no lo sabían, donde resultaron gravemente heridos algunos de los integrantes. Y quien lo cuenta es el cantante Luis López. Él dice, yo me quedé allá para terminar los arreglos de la grabación. Se vienen los otros amigos en el vehículo y resulta que en la carretera de México hay unas grandes venticas en un lugar. Se vuelca el carro por el fuerte viento y salieron heridos. Entonces, tantas anécdotas que tienen todos los grupos musicales y los cantantes que están detrás que uno no se da cuenta. Entonces hay que reconocer los méritos de estas personas que han pasado 60 años, es cierto, pero todavía andan algunos que están con vida. Con las disculpas del caso, se les descargó la batería de la cámara, pero vamos a continuar. Les estaba comentando de que me he estado siempre preguntando, me he tenido mis interrogatorios interiores, ¿verdad? ¿Cómo hacían estos conjuntos para grabar canciones que no eran de ellos? Les pedían permiso pues a los dueños de estas composiciones. Habían abogados que les ayudaban a estos grupos de jóvenes a decirles, mira, vamos a hacer esto. O las grababan y solo ponían DR en los discos. Si ustedes se han percatado, en algunos discos dicen en las canciones DR, derechos reservados. ¿Pero qué significa poner la letra DR? ¿Significa algo ilegal? ¿Algo legal? Si alguno de los que están aquí viéndome son abogados y conocen algo de todo lo que son los procesos para, primero, registrar canciones propias y segundo, agarrar una canción que sea de alguien y no pagarle. Creo que en estos tiempos ni se nos va a ocurrir hacer eso, ¿verdad?
porque nos meten una gran demanda por derechos de autor. Incluso en una de las canciones, fragmentos de canciones que yo subí en los perfiles de TikTok, si alguien quiere regresar a mis perfiles de TikTok, se van a dar cuenta que yo subí una canción de un excelente compositor mexicano, ¿verdad? Y que quien la versionó por primera vez fue el gran Pedro Infante. Pero ¿qué sucedió? Que el algoritmo de perfil me bloqueó y me quitó el audio, a pesar de que yo hice el reconocimiento de quién era el autor de la letra y música. Pero bueno, imagínense si a mí me pasó eso, ¿qué pasa con las personas que grabaron estas canciones, ¿verdad? Y estoy hablando de 100 mujeres, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién ha escuchado esa canción? Por ejemplo, cuando Luis Miguel grababa sus canciones y estaba ya el compositor Armando Manzanero, me imagino que les había pagado bastante dinero por grabarle su canción o por hacerle arreglos. Tenemos el gran cantautor salvadoreño llamado Álvaro Torres y muchos artistas han grabado canciones de él con arreglos. Y me imagino que le tienen que reconocer pues regalías o hacen algún contrato. Pero mi pregunta del millón es esa. ¿Quién que me está viendo? ¿Qué pasaría pues con todas estas canciones que grabaron estos grupos de los años 60 pues? Y si se habrán hecho acreedores a demandas, o el mercado era tan cautivo, el mercado nuestro de El Salvador, que quizás no se escuchaban más que hasta en Honduras y en algunos lados a Guatemala y a Nicaragua. Y no llegaban a escucharse el mercado mexicano, de donde provenía la gran mayoría, y no digamos al mercado anglosajón, ¿verdad? Cuántas canciones que se tradujeron del inglés al español o del italiano al español, como las canciones grandes que han interpretado los Vikings, ¿verdad? Sentar a la ladera del camino, esta es la última canción, etcétera, ¿ya? Que se traducían, ¿verdad? Entonces, esa también es como una de las interrogantes que siempre he tenido. Si alguien de los que están aquí sabe la parte legal, ¿cómo es que hacían estos grupos? ¿O eran tan ingenuos que decían, hey, qué bien de seguir esta canción, le hacemos los arreglos y así se va a grabar, ¿verdad? No lo sé. Eso siempre ha sido un interrogante. De los años 60 estoy diciendo, no ahorita, ¿verdad? Entonces, les sigo comentando pues que han habido grandes bandas de aquí de El Salvador, ¿verdad? Me están preguntando que hable de la Banda del Sol, por ejemplo. Pero la Banda del Sol comenzó casi a finales de los años 70, años 80. Pero, por supuesto que la voy a tocar con una de sus grandes canciones, que se llamaba pues El Planeta de los Cerdos. Pero ahorita estamos todavía, ¿verdad?, en la línea de tiempo en los grupos de los años 60. Yo creo que, como este es el primer programa que estoy haciendo, voy a intentar también buscar a personas que han estado a la par de estos grandes grupos. Si no es que consigo los integrantes que aún están con vida, ¿verdad?, porque muchos ya fallecieron, para poderlos entrevistar y hacer unos podcasts, ¿verdad?, que les voy a ir comentando, o por lo menos hacer entrevistas telefónicas. También les lanzo otra pregunta. Ustedes sabrán a dónde están todos esos instrumentos, llámese guitarras, bajos, teclados y baterías de todos estos grandes grupos de antaño. ¿A dónde estarán? ¿Estarán en la basura? ¿Estarán en una bodega? ¿Estarán guardados? ¿Se los habrán comido los ratones? ¿A dónde estarán? Imagínense en los grandes museos, vean cómo están las cuestiones originales pues de los inventores. ¿Dónde está el piano de Federico Chopin? Entonces, tratemos de rescatar la memoria histórica musical de nuestros grandes grupos. Yo eso se lo pido. Eso fue el segundo objetivo por los cuales he creado tanto el perfil en TikTok como ahora este programa en YouTube. Primero, pues para que compartamos algo de la música, de la nostalgia, de los recuerdos, ¿no? Y segundo, que podamos intentar pues en hacer algún tipo de mérito, no necesariamente económico, ¿no?, sino que un tipo de mérito y un reconocimiento a estas personas que todavía sobreviven. Da tristeza de que en las programaciones de las radios, de las pocas personas que se escuchan radio, la gran mayoría sean canciones importadas, ¿verdad? Hay grandes grupos ahorita, algunos que se fundaron a los años 90,
en los años 2000, por ejemplo, el grupo OVNI, que lo comanda el señor Alfaro. Para mí, mi respeto a esa música que ellos hacen. Pero una mayoría de jóvenes, ¿verdad?, no conocen esa música. A lo más que he llegado a conocer es a prueba de sonido, ¿ya? Y no digamos orquestas más populares como los Hermanos Flores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente no se les da el apoyo que se debe darle, ¿no? No sé si ustedes dieron cuenta que el día sábado pasado celebró el grupo Espíritu Libre y el grupo, parte del grupo La Máquina y José Lora celebraron los 50 y tantos aniversarios de la creación, ¿no? ¿Habrá habido un lleno total? No lo sé. Pero vino la banda Guns N' Roses hace 15 días y todas las boletas y los tiquetes de entrada estaban sobrevendidos. ¿Por qué entonces no podemos apoyar a nuestros artistas? Preguntémonos cuántos programas de televisión, cuántos programas de radio hay para apoyar pues a los talentos que van naciendo. Preguntémonos, se los dejo de tarea. Pero me pueden decir, pero es que eso no vende. Y los dueños de los canales de televisión, como de las radioemisoras, van a decir, eso no vende. Yo los entiendo eso. ¿Qué es lo que les corresponde ahora a los jóvenes? Yo he tenido un contacto, unos nuevos amigos que me han escrito a través del perfil de TikTok. Me dice, yo soy un joven que tengo apenas 30 años y tengo la primera banda, pero no podemos vivir solo de la música. Y dice, yo tengo mi primer tocada en X restaurante. Yo no sé si lo hicieron de gratis para promocionarse o les están pagando. Y no sé si tuvieran pues boletos vendidos o llegaron 10 o llegaran 20 personas a escucharlos, ¿no? Y posteriormente, como que fue el encanto de la Cenicienta, llegan al día siguiente y tienen que comenzar a trabajar en otros tipos de actividades para poder sobrevivir. Entonces, que un artista en nuestro país diga yo sobrevivo de la música es difícil. Es difícil. Entonces, aquellos grupos lo hacían por amor a la música. Remberto Trejo, el gran cantante de los Vikings, que por cierto es el único sobreviviente de la banda original. Los demás son sus hijos y algunos son hasta nietos los que están tocando. Pero él comentaba en una entrevista que ellos cuando comenzaron a tocar, nadie les pagaba. Iban a carnavales, iban a eventos, iban a fiestas, iban a cuestión de las alcaldías en Usulután. Y dice, y no percibían ni 5. Pero ellos eran tan felices de que los escucharon y que les dieran un aplauso, que creo que eso es lo que más le nutre a un artista. Pero también no solo de aplausos viven, ¿verdad? Entonces, pensemos cómo sobrevivieran esos grupos. Y por eso yo digo, duraban 4, 5 años máximo. Pero imagínense, por ejemplo, el grupo Bronco de México, no el Bronco de acá, ya lleva 25 años tocando. Ya son segundas o terceras generaciones. Pero claro, en México apoyan a sus artistas. También me mandaron un comentario, no puede hacer una comparación, me dijo, de los grupos musicales o artistas de México comparando con los de nosotros. ¿Por qué? Porque la población de México es 70 veces más grande que nosotros o 10 veces más grande que nosotros. Pero no es el punto ese, porque si no comparemos a Puerto Rico tiene menos habitantes que nosotros. La isla es de la mitad de El Salvador. Tiene apenas 10,000 a 11,000 kilómetros cuadrados. Y veamos cómo está, por ejemplo, este disque artista, que en lo personal a mí no me gusta, llamado Bad Bunny. Pero sí ha podido hacer un gran marketing y el branding de su marca se ha vendido bien. Y comenzó, ¿a dónde? Ahí en Puerto Rico. Pero la gente de Puerto Rico apoya mucho a los artistas, ¿no? O si no, veamos a Daddy Yankee y veamos a todos los grandes creadores de la música que ellos cantan. Entonces, ese es el objetivo de este programa. Primero, que disfrutemos, que recordemos la nostalgia para los que estamos ya grandes, que los jóvenes se interesen por la música nuestra que sentó las bases para algunos grupos musicales de ahora, como Red, etcétera, ¿verdad? Que nos preguntemos cuánta
creatividad ha habido en esa época, cuánta creatividad hay ahorita en el 2025. Veamos, y veamos si hay ahorita 30 o 35 grupos juveniles como hubieron en la década de los 60. ¿Y cómo es que sobrevivieron esos tipos? ¿Ya? Que en lo personal, para mí, fue una excelente música. Pero también los motivo a todos los que me están viendo y observando a que recordemos esa música, pero también que le pongamos atención a la letra de esas canciones y sobre todo a las canciones originales. Los Kyrie, por ejemplo, insisto en ese grupo. Ese grupo fue uno de los que estaban más como adelantados a la época. Y voy a hacer quizás un paralelo, como decir Pink Floyd en la época que salió Pink Floyd. El grupo Pink Floyd no era un grupo comercial de rock. Y fue hecho para un selecto grupo de escuchas, pues si ustedes se fijaron. Pues. Y Pink Floyd, hace cuántos años que se hizo y se sigue escuchando la música. Y se hacen homenajes. ¿Ya? Los Kyrie, liderados por Tony Delgado, ¿no? Y unos grandes guitarristas como Herman Mangali, etcétera, etcétera, que se me olvidan algunos de los nombres y que, perdón, compusieron esas grandes versiones que le digo de las canciones, como El Viaje, Incomprensión. Pongan atención a la letra. Y en las anécdotas dice Tony Delgado que compuso esa canción Incomprensión. ¿Por qué me hicieron? ¿Verdad? Por un amor frustrado del bajista del grupo. Y vino Tony Delgado y se la compuso. ¿Por qué? Porque el bajista del grupo era de clase media baja. Y él vino y se enamoró de una joven, acuérdense que tenían 19, 18 años, de una clase pudiente, pero donde los suegros o los papás de la jovencita, novia de este muchacho bajista, no lo quisieron y le dijeron cuidadito, no te vas a meter con eso. Entonces vino Tony Delgado con el otro compañero, compone esa canción Incomprensión y se las dejo de tarea, escúchenla y van a ver qué arreglos más lindos, y es una versión original y no es un cover, pues. Pero tampoco mucha gente las compraba y no entendían. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apoyemos lo nuestro. Así que para mis nuevos amigos que me están viendo en este programa de YouTube, espero que no sea el último, ¿verdad? Espero que me sigan apoyando, sus comentarios me hacen crecer. También me pueden seguir pues en el perfil de TikTok llamado Memorias y Música. Soy Leonardo Alberto, pues, y nos vamos a ver en el próximo video. Así que un saludo pues y hasta pronto.